Romanos 8 es considerado por muchos la cúspide de la carta de Pablo e incluso el Everest de las Escrituras. Es un capítulo que habla sobre la vida en el Espíritu, la liberación de la condenación, la esperanza en medio del sufrimiento, la certeza del amor de Dios y la victoria final en Cristo. Sin embargo, también es uno de los textos más ignorados en su profundidad. Pablo comienza con una declaración que debería ser el corazón de la fe cristiana. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No hay término medio, no hay duda. Para los que están en Cristo, la condenación ha desaparecido. Es claridad absoluta. Contraste, mientras el mundo vive atrapado en la culpa, el miedo y la esclavitud, Pablo contrasta la vida en la carne con la vida en el espíritu. Por un lado, muerte. Por el otro, paz y vida eterna. El contraste es radical e ineludible. O vivimos según la carne, o vivimos según el espíritu. El choque aparece cuando Pablo nos recuerda la realidad del sufrimiento. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. La vida cristiana no está exenta de dolor, pero es sostenida por una esperanza que el mundo no entiende. Muchos ignoran esto y reducen el Evangelio a promesas terrenales, pero Pablo muestra que la gloria futura supera todo dolor presente. Al final, el capítulo estalla en promesa. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Es la promesa de una seguridad eterna. Este video es una invitación a despertar a la verdad ignorada de Romanos 8. El Evangelio no es una religión de culpa, sino de liberación. No es una ilusión de consuelo, sino una certeza de victoria. Como dijo Charles Spurgeon, ira de Dios. Pero Pablo anuncia, para los que están en Cristo, esa condenación ha sido anulada. El tribunal divino ha declarado, está justificado, no porque no hubiera culpa, sino porque Cristo tomó sobre sí toda la culpa. Spurgeon decía, el Evangelio no nos dice que no había acusación contra nosotros, nos dice que, habiendo incontables acusaciones, todas fueron clavadas en la cruz de Cristo y borradas por su sangre. Esa es la esencia de Romanos 8:1. No es ausencia de pecado, es ausencia de condenación. El pecado existió, pero fue echado sobre el Cordero de Dios. La condenación que nos era debida cayó sobre él. El texto resalta la palabra ahora. Esto significa que esta realidad no es solo futura, sino presente. El cristiano ya no vive bajo incertidumbre en cuanto al juicio final. Puede caminar en paz, sabiendo que la sentencia ya fue pronunciada. Ninguna condenación hay. Es el canto diario del alma redimida. Sin embargo, Pablo pone una condición clara, para los que están en Cristo Jesús. Esta promesa no es universal, sino exclusiva. Estar en Cristo significa unión con Él por la fe, abandono de la confianza en uno mismo y entrega total a la obra consumada de la cruz. No basta con ser religioso, moral o asistir a iglesias. La garantía de la no condenación es solo para quien está en Cristo. Spurgeon advertía, hay muchos que dicen estar en Cristo, pero viven en la carne. No se engañe, pues no hay promesa para los que solo llevan el nombre, sino para los que realmente habitan en él. Estar en Cristo es vivir bajo su señorío, es permanecer en su palabra, es tener al Espíritu como sello y guía. Pablo continúa, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Aquí muestra el contraste entre dos leyes, la del pecado y la muerte, que nos esclaviza, y la del Espíritu, que nos libera. Antes éramos como prisioneros en cadenas y condenación ha sido anulada.
El enemigo puede intentar lanzar acusaciones, pero ninguna de ellas tiene valor ante el tribunal celestial. Esta certeza trae libertad, pero también responsabilidad. No estamos libres para pecar, sino para vivir en santidad. Pablo deja claro que esta promesa es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es una excusa para la carnalidad, sino un llamado a la vida en el Espíritu. Spurgeon concluía: si usted está en Cristo, el infierno puede crujir los dientes, pero no puede tocarle. La ley puede señalar su culpa, pero no puede condenarle. El pecado puede intentar acusarle, pero no puede vencerle, porque en Cristo la condenación fue borrada para siempre. Por lo tanto, el primer versículo de Romanos 8 es como una piedra fundamental. La vida cristiana comienza en la certeza de la justificación y camina en la libertad del Espíritu. Esta es la verdad ignorada por muchos, pero sin ella no hay evangelio. La vida en el Espíritu en contraste con la vida en la carne. Después de proclamar que no hay condenación para los que están en Cristo, Pablo nos lleva a una de las verdades más desafiantes de Romanos 8, la distinción entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Él escribe: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 5-6. Aquí Pablo presenta dos caminos opuestos. No existen áreas grises, no hay tercera vía. O la persona vive dominada por la carne, o vive guiada por el Espíritu. El contraste es radical. La carne lleva a la muerte, el Espíritu lleva a la vida y la paz. Esta es la verdad que muchos ignoran. La carne en Pablo no es solo el cuerpo físico, sino toda la naturaleza humana corrompida por el pecado. Es el yo rebelde, el corazón que desea. Significa que toda vida centrada en el ego es hostil al Señor. No existe neutralidad. Quien vive según la carne está en guerra contra Dios, aunque externamente practique buenas obras o aparente religiosidad. Spurgeon advertía: el hombre en la carne puede incluso subir a los púlpitos, cantar himnos, dar limosnas, pero mientras no nazca del Espíritu, sigue siendo enemigo de Dios, pues el corazón carnal puede vestirse con ropas de religión, pero sigue en rebelión contra el cielo. Esta es una verdad dura, pero necesaria. Muchos viven engañados, creyendo que pueden ser cristianos y aún así andar según la carne. Pablo elimina esa ilusión. La marca del verdadero cristiano es que el Espíritu habita en él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 8:9. He aquí la prueba. Quien tiene el Espíritu pertenece a Cristo. Quien no lo tiene, no es de él. Esto significa que el cristianismo no es solo un cambio de comportamiento, sino nueva vida por el Espíritu. La carne puede producir disciplina exterior, pero solo el Espíritu puede dar vida nueva. La carne puede intentar imitar la santidad, pero solo el Espíritu transforma de adentro hacia afuera. Spurgeon decía: no pregunte si usted ora, sino si el Espíritu ora en usted. No pregunte si usted canta, sino si el Espíritu pone melodía en su alma, pues la vida espiritual no es obra del hombre, sino del Espíritu que habita en el hombre. Este contraste también apunta al destino final. Quien vive en la carne, camina hacia la muerte eterna. Quien vive en el Espíritu tiene la garantía de la vida eterna. La carne es el camino ancho que lleva a la perdición. El Espíritu es el camino estrecho que conduce a la vida. No es posible andar en ambos. Por eso Romanos 8 nos confronta a cada uno. No basta con profesar fe con los labios. Es necesario vivir en él. Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8, 14 y 15. Aquí está la verdad ignorada por muchos. La salvación no es solo perdón de pecados, sino filiación divina. No somos solo siervos liberados de la esclavitud, somos hijos adoptados por el Dios eterno. Y esta adopción está garantizada por el propio Espíritu Santo, que nos da el derecho y la osadía de llamar al Creador del universo, Abba, Padre. Spurgeon decía, la palabra Abba es un balbuceo infantil, como el bebé que aprende a llamar a su padre. Pero qué maravilla es que Dios permita que pecadores redimidos hablen con Él como hijos pequeños y amados. Antes vivíamos bajo un espíritu de esclavitud. La ley nos condenaba, el pecado nos dominaba, y el miedo al juicio nos rodeaba. La religión sin Cristo mantiene a los hombres en este estado de terror, siempre tratando de agradar a Dios por el esfuerzo, siempre inseguros sobre el futuro. Pero Pablo afirma, en Cristo ya no recibimos ese espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Ahora no servimos a Dios por miedo, sino que le amamos como hijos. Esta adopción no es simbólica, sino real. El Espíritu Santo testifica en nuestro interior. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Aquí está la certeza de la salvación, no en sentimientos pasajeros, sino en el testimonio interno del Espíritu. El creyente sabe que es hijo, no porque lo merezca, sino porque el Espíritu lo confirma en su alma. Spurgeon predicaba, el cristiano puede ser pobre, despreciado y afligido, pero si el Espíritu de Dios le susurra al corazón, tú eres mi hijo, entonces es más rico que reyes y más feliz que emperadores. Pero Pablo va más allá. Si somos hijos, también somos herederos. Aquel que nos ama con amor eterno. Valentía, porque siendo hijos, ya no necesitamos vivir con miedo, sino en la confianza absoluta de que nada puede separarnos del amor del Padre. Esta verdad debe transformar la manera en que vivimos. No somos huérfanos espirituales, lanzados al azar de la vida. Tenemos Padre, tenemos familia, tenemos herencia. No estamos solos en las batallas. El Espíritu dentro de nosotros nos recuerda, cada día, tú eres hijo de Dios. Spurgeon concluía, cuando el alma se arrodilla y dice, Abba, Padre, todo el cielo se regocija, porque allí está la prueba de que el Espíritu Santo habita en ese corazón. Satanás puede acusar, el mundo puede burlarse, pero ninguno de ellos puede robar el derecho del Hijo de decir, Padre, estoy en tus manos. Por lo tanto, Romanos 8 nos enseña que el Evangelio no es solo sobre ser perdonados, sino sobre ser adoptados. El Espíritu nos libera de la esclavitud, nos da intimidad con Dios y nos garantiza herencia eterna. Esta es la verdad que el mundo ignora, pero que sostiene el corazón del creyente en medio de toda aflicción. Capítulo 4. El sufrimiento presente y la gloria futura. Después de hablar de la adopción y la herencia en Cristo, Pablo introduce un contraste que sostiene toda la esperanza cristiana, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Aquí, el apóstol no minimiza el sufrimiento, sino que lo pone en perspectiva. La vida cristiana no es un escape del dolor, sino una peregrinación en medio de él. El sufrimiento es real, inevitable, a veces insoportable. Sin embargo, Pablo declara, cuando se compara con la gloria futura, se vuelve leve y momentáneo. Spurgeon decía, el cristiano mira las lágrimas del presente a través de la lente de la eternidad. Y cuando la eternidad entra en la cuenta, el peso del dolor es aplastado por el peso mayor de la gloria prometida. Pablo, destruida y la gloria revelada. Pablo también habla de nosotros, los creyentes, gimiendo interiormente mientras esperamos la redención. Tenemos las primicias del Espíritu, pero aún no tenemos la cosecha plena. Somos ya hijos de Dios,
pero todavía no vemos la herencia en plenitud. Esta tensión entre el ya y el todavía no es el lugar donde vive la fe. El sufrimiento presente nos recuerda que aún no hemos llegado, pero la promesa de la gloria nos garantiza que llegaremos. Este contraste es vital para la vida cristiana. Sin la perspectiva de la gloria, el sufrimiento nos aplastaría. Sin el testimonio del Espíritu, el dolor nos haría desistir. Pero Pablo nos muestra que el sufrimiento es el camino a la gloria, así como la cruz precedió a la resurrección. Spurgeon advertía: no espere el cielo ahora. Esta tierra no es nuestro hogar, es nuestro campo de batalla. El cristiano no camina sobre alfombras de flores, sino sobre espinas que lo conducen a la gloria eterna. La esperanza entonces no es un lujo, sino una necesidad. Pablo escribe: porque en esperanza fuimos salvos. Romanos 8:24. Aún no vemos la herencia, pero esperamos con paciencia. Esta esperanza no es vana, porque se apoya en la promesa de Dios. Ella es el ancla del alma en medio de las tormentas de la vida. El Espíritu Santo fortalece esta esperanza, ayudando en nuestras debilidades. Pablo afirma que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Mientras sufrimos, el Espíritu gime con nosotros y por nosotros, alineando nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Así, incluso cuando no sabemos orar, no estamos solos en el clamor. Spurgeon decía: cuando el corazón del creyente solo puede soltar gemidos, el Espíritu traduce esos gemidos en oraciones perfectas ante el trono de Dios. Por lo tanto, el sufrimiento presente no es señal de abandono, sino de profeso. Señala algo mayor, una gloria que será revelada en nosotros. El cristiano sufre, pero sufre con esperanza. Introduce una de las verdades más preciosas de Romanos 8. No estamos solos en nuestras debilidades. Él escribe: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26-27. Aquí Pablo revela la ternura de Dios en nuestro caminar. Somos débiles, limitados, confusos incluso en nuestras oraciones. Muchas veces no sabemos qué pedir, o pedimos mal, o ni siquiera podemos formular palabras ante el dolor. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros no nos abandona en esas horas. Él mismo intercede por nosotros ante el Padre, con gemidos profundos que no pueden expresarse en lenguaje humano. Spurgeon decía: cuando la oración de un creyente se resume en lágrimas y suspiros, el Espíritu Santo traduce esas lágrimas al lenguaje celestial. Así, incluso las oraciones más rotas suben perfectas ante el trono. Esto significa que nunca oramos solos. Cada vez que un cristiano se arrodilla, el Espíritu Santo está orando con él y por él. Cuando nuestra voz falla, el Espíritu continúa. Cuando nuestra fe vacila, Él la sostiene. Cuando nuestras palabras son confusas, Él las transforma en intercesión perfecta según la voluntad de Dios. Y Pablo conecta esta obra del Espíritu con la certeza de la providencia divina. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Aquí está uno de los versículos más conocidos, pero también más malinterpretados. Pablo no dice que todas las cosas son buenas, sino que todas cooperan para bien. El sufrimiento no es bueno en sí mismo. La pérdida no es buena. La enfermedad de soportar lo que el mundo no soportaría. Spurgeon advertía: no interprete Romanos 8:28 como una promesa de que siempre tendrá salud, riqueza o éxito. Entienda que es una promesa de que cada dolor suyo, cada pérdida, cada lágrima,
será usada por Dios como cincel para esculpir a Cristo en usted. Este versículo también revela la seguridad de nuestra salvación. Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para la gloria. Nos llamó eficazmente. Nos justificó y nos glorificará. Romanos 8:30. Todo el proceso de la redención está en sus manos. Nada escapa a su control. Por lo tanto, incluso cuando no entendemos podemos descansar. Incluso cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa, sabemos que Dios está al mando. El Espíritu intercede en nuestras debilidades, y el Padre gobierna en su providencia. Spurgeon concluyó, el creyente mira hacia atrás y ve la elección. Mira hacia adelante y ve la gloria. Mira hacia adentro y ve al Espíritu intercediendo. ¿Cómo, entonces, podría desesperarse? Si Dios está en todo, incluso en el silencio de nuestras oraciones, no hay motivo para temer. Así, Romanos 8 nos muestra que la oración del cristiano nunca es perdida y que el sufrimiento nunca es en vano. El Espíritu intercede con gemidos indecibles, y el Padre transforma todas las cosas en instrumento de bien. Esta es la verdad ignorada que debe llenar nuestro corazón de esperanza. No estamos solos. Nunca lo estuvimos y nunca lo estaremos. Capítulo 6. La seguridad de los elegidos en Cristo. Después de hablar de la intercesión del Espíritu y de la providencia divina, Pablo nos conduce a uno de los pasajes más triunfantes de toda la Escritura, la seguridad eterna de los elegidos en Cristo. Él escribe, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, también intercede por nosotros. Romanos 8, 33 y 34. Aquí está la seguridad absoluta. Ninguna acusación puede sostenerse contra los elegidos. El diablo puede levantar sus dardos. La conciencia puede traer recuerdos de pecado. El mundo puede burlarse, pero nada de eso tiene valor ante el tribunal celestial. La razón es simple. El propio Dios es quien justifica. Y si Dios declara justo, ningún otro tribunal puede declarar culpable. Spurgeon predicaba, aquel que es juez se hizo también abogado. Aquel que tenía derecho a condenar se hizo fiador. Aquel que podía lanzarnos al infierno nos condujo al cielo. ¿Dónde, entonces, está la acusación que nos derribe? Pablo añade aún más seguridad. Cristo no solo murió, sino que resucitó e intercede por nosotros. Esto significa que el sacrificio fue aceptado y la obra continúa. En el cielo, el Hijo presenta constantemente su obra ante el Padre, garantizando que ninguno de los suyos se pierda. Esta doctrina es ignorada por muchos que viven en constante inseguridad espiritual. Creen que la salvación depende de su desempeño, que pueden perderla con cada tropiezo. Pero Romanos 8 muestra que la seguridad no está en nosotros, sino en Dios. Fuimos elegidos por Él, justificados por Él y seremos glorificados por Él. Spurgeon advertía, si la salvación fuera una escalera que el hombre sube, ciertamente caería. Pero la salvación es un ascensor que Dios conduce, y Él nunca ha fallado en llevar a sus hijos a la cima. Esta seguridad, sin embargo, no nos lleva a la comodidad, sino a la confianza obediente. El elegido no usa la gracia como excusa para pecar, sino como motivo para vivir en santidad. Saber que nada puede separarnos de Cristo nos da valor para resistir el pecado, enfrentar persecuciones y perseverar hasta el final. Pablo, a continuación, prepara el clímax del capítulo, la pregunta sobre el amor de Cristo. Pero antes, vida en el Espíritu, la adopción, la providencia y la seguridad de los elegidos, llega al clímax.
el amor, inseparables de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Romanos 8:35. La pregunta es retórica pero profunda. Pablo enumera las realidades más duras de la vida: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Son experiencias que podrían parecer evidencia del abandono de Dios. Sin embargo, afirma que ninguna de ellas tiene el poder de romper el lazo entre Cristo y su pueblo. El amor de Dios no es frágil, no es condicional, no es pasajero, es eterno, inmutable e invencible. Spurgeon decía: el amor de Cristo no es como el amor humano, que cambia con el tiempo o con las circunstancias. El amor de Cristo es una roca inquebrantable en medio del mar de la vida. Los vientos pueden soplar, las olas pueden rugir, pero el amor permanece el mismo. Pablo aún añade: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Romanos 8:36. Él recuerda que el sufrimiento de los creyentes no es un accidente, sino parte de la historia del pueblo de Dios. Desde los Salmos, los fieles ya eran perseguidos a causa del Señor, pero, aun siendo entregados como ovejas, no son derrotados. La victoria es cierta. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. No somos vencedores a pesar de las pruebas, sino en medio de ellas. El amor de Cristo no nos libra del horno, sino que nos sostiene dentro de él. Somos más que vencedores porque no solo sobrevivimos, sino que triunfamos espiritualmente sobre todo aquello que parecía destruirnos. Spurgeon predicaba: más que vencedores, no solo vencemos la tentación, sino que usamos la tentación como si fuera algo inestable, dependiente de sus esfuerzos. Pero Pablo proclama: la seguridad está en Cristo, no en nosotros. El amor de Dios es más fuerte que nuestras fallas, más profundo que nuestros pecados, más duradero que nuestras inconstancias. Spurgeon concluyó: si el amor de Cristo pudiera romperse, ya lo habría hecho, pues nuestros pecados son muchos, nuestras debilidades son constantes, y nuestros enemigos son poderosos, pero el amor permanece, porque no depende de nosotros, sino de aquel que nos amó hasta el fin. Romanos 8 termina como comenzó, sin condenación y sin separación. El cristiano vive entre estas dos certezas: al principio, ninguna condenación; al final, ninguna separación. Esta es la canción de la victoria que sostiene a la Iglesia en todos los tiempos. Por lo tanto, la verdad ignorada de Romanos 8 es esta: no existe fuerza en el universo capaz de separar al pueblo de Dios del amor que es en Cristo. El sufrimiento puede herirnos, pero no puede alejarnos. La muerte puede tocarnos, pero no puede vencernos. El infierno puede acusarnos, pero no puede condenarnos. El amor de Cristo nos envuelve ahora y para siempre. Si este mensaje de Romanos 8 habló a su corazón, deje su me gusta ahora mismo. Eso ayuda a que la palabra llegue a más vidas. Escriba en los comentarios: nada puede separarme del amor de Cristo. Este será su testimonio público de fe y confianza en el Señor, que venció la condenación y garantizó nuestra victoria eterna. Y no olvide, suscríbase al canal A Escola do Príncipe y active la campanita. Aquí predicamos la palabra como debe ser, sin cortes, sin dilución y sin miedo a confrontar el pecado. Como dijo Charles Spurgeon: si el amor de Cristo pudiera romperse, ya lo habría hecho. Pero como es eterno, nunca seremos separados de él.